Los jardines botánicos están reconocidos oficialmente como espacios museísticos por el Comité Internacional de Museos en su acta fundacional en 1946. Reconoce a los jardines botánicos como museos dedicados a la conservación, a la divulgación y a la investigación de las plantas. La dimensión de investigación del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha está cubierta fundamentalmente por este edificio, bueno, y por el contenido de este edificio que tenemos aquí detrás, que es el Instituto Botánico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Aquí profesores de la universidad, junto con colaboradores, desarrollan investigaciones sobre plantas desde distintas y muy variadas disciplinas científicas, desde la ecología, desde la taxonomía, desde la biología molecular, es decir, que realmente pues hay, digamos, una proyección y un enfoque multidisciplinar del estudio de las plantas en este instituto, que desarrolla líneas de investigación muy potentes y muy interesantes. El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha es un proyecto que se encuentra ubicado en la ciudad de Albacete. Es de Castilla-La Mancha porque está proyectado y su vocación es la de la conservación, divulgación e investigación de la flora regional. Se encuentra ubicado en la ciudad de Albacete y de hecho es un proyecto que está patrocinado por el Ayuntamiento de Albacete, la Diputación Provincial de Albacete y la Universidad de Castilla-La Mancha. Este jardín botánico tiene tres características, tiene tres rasgos que le confieren una enorme personalidad y una proyección a nivel internacional incluso importante. La primera de ellas es que es vegetación, es un jardín botánico que se centra en la vegetación de Castilla-La Mancha, es decir, vegetación mediterránea continental. Esta vegetación es una vegetación que tiene un enorme valor ecológico y evolutivo, porque detrás de esta vegetación lo que hay es una historia natural de lo más interesante, pero en general son plantas que son poco vistosas. Para hacernos una idea debemos de pensar en plantas como un tomillo o no sé, como una zamarrilla, ¿no? Son poco vistosas, por tanto esta vegetación en general tiene una pobre representación en los jardines botánicos del mundo, pero tiene ese enorme valor ecológico y evolutivo. Por tanto, esto nos da un plus, digamos, de singularidad importante a este jardín. La segunda característica francamente interesante del jardín es que al ser un jardín joven, pues se hizo un diseño muy innovador, que es presentar las plantas representando y recreando los hábitats naturales en los cuales coexisten en la naturaleza. Esto, por tanto, nos permite dar un mensaje también muy bonito, muy interesante, que no es solo el de las plantas, sino el de los ecosistemas donde viven estas plantas. Y la tercera característica importante del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, y esto sí que es un plus enorme, es que es un jardín botánico gestionado en ecológico. Y cuando digo gestionado es que tenemos la certificación de excelencia ecológica a través de una auditoría oficial externa. Es el único jardín botánico de España y del sur de Europa que tiene este reconocimiento oficial. Al gestionar un jardín botánico de 7 hectáreas, 29.000 plantas, 2.100 especies o subespecies, todo ello en ecológico, lo que ha sucedido es que en torno a las colecciones vivas de plantas ha proliferado una fauna de lo más interesante. Es decir, el grupo de los insectos, el grupo de las aves, anfibios, reptiles, etcétera, que hay aquí en el jardín botánico es increíble, es realmente muy rica la fauna que hay en el jardín. Con lo cual tenemos otro mensaje muy bonito, que es el de las interacciones de la biodiversidad. Los animales no pueden vivir sin las plantas y las plantas no pueden vivir sin los animales. Yo creo que con esas tres características tenemos un mensaje francamente muy potente de las plantas, por supuesto, al ser un jardín botánico, pero realmente de toda la biodiversidad. Un mensaje muy bonito al visitante que viene a ver el jardín botánico. Bueno, ¿de dónde vienen ustedes? Buenos días, pues venimos de Palma de Mallorca. Pues es interesante porque Albacete en algún momento dado casi que fue la misma costa con las islas de Mallorca y Menorca. De hecho hay una planta que se llama Cistus creticus, cuyo origen, el nombre de la planta es de Creta, hay una población, la tiene en Mallorca, tiene en Menorca, un poquito en Valencia y llega hasta el embalse del Molinar en Albacete, lo que muestra que en el Mioceno llegaron a estar casi conectadas durante la crisis salina del Mesinense. De hecho, de esa crisis salina del Mesinense hay una cosa muy interesante, que es que se depositan muchas sales en esta zona del sureste ibérico, y eso solamente ha pasado en esta zona de Europa, en el mundo. ¿Por qué? Porque pasa, es de lo que hemos comentado antes, de que se para el Atlántico y el Mediterráneo, se separan y entonces se depositan sales en lo que era el Mediterráneo vuelve a llenarse y solo parte se mantiene ahora mismo por encima del mar. Pero hay parte que estaba debajo del mar que sigue estando por encima del mar el día de hoy, y entonces tiene muchísimas sales disueltas, o sea, en el suelo. Y esta zona de aquí, del Saladar de Cordovilla, es
exclusiva en Tobarra, en un saladar continental, y encontramos esta planta, por ejemplo, que está en peligro crítico de extinción y además es endémica, exclusiva de Albacete, no hay más en el mundo. De hecho, Albacete tiene 3 especies que son exclusivas en el mundo, una en Cordovilla, otra en Tobarra y otra en Alcaraz. No sé si conocen ustedes la Sierra de Alcaraz, pero es muy bonita de ver. Y todas estas 3 especies, si las comparamos con otras partes del mundo, por ejemplo, Bélgica y Holanda no tienen ninguna, o Dinamarca tiene una sola. Entonces, toda esta parte de la península ibérica es muy rica en especies. De hecho, aquí encontramos esta y, por ejemplo, en el sitio que tenemos enfrente, encontramos plantas que quedaron de las glaciaciones desde hace 80.000 años, que venían huyendo del hielo que iba ocupando todo el continente europeo, y las tenemos aquí resguardadas, porque allí se congelaron, no quedó vegetación. Por eso nosotros tenemos mucha más diversidad en la península ibérica y en el sureste ibérico que lo que hay en el resto de Europa. Porque tenemos lo nuestro más lo suyo. Y allí lo que hubiera que no llegara hasta aquí se extinguió, porque estaba debajo del hielo. Entonces se da la circunstancia que tenemos en Castilla-La Mancha 350 endemismos, de los cuales 300 están presentes en Albacete. Y hay en unas 4.500 especies de flora silvestre en Castilla-La Mancha. Alemania entero tiene 5 especies autóctonas. En Castilla-La Mancha hemos dicho 350. ¡Qué maravilla! Entonces estamos en lo que se llama un punto rojo de diversidad del planeta, incluyendo las islas. Así que nada, espero que disfruten la visita. Muchísimas gracias, lo estamos haciendo, es una maravilla. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Nada. En las piedras estas detrás hemos recreado aquí como una especie de rocalla, y tapando un poco las piedras que hemos ido poniendo, que hemos ido moviendo entre mucha gente, porque esto pesa bastante. Y nada, por ejemplo, ahí en aquella isleta hicimos un nido, lo metimos dentro para que aniden los pájaros. Aquí estamos trabajando este tipo de plantas que son rastreras, y aquí lógicamente pues no se le puede meter maquinaria. Aquí la limpieza es toda manual, y quitar las malas hierbas para quitar la competencia, que cada planta ocupe su espacio, y eso es lo que básicamente consiste el trabajo que estamos realizando ahora mismo. Aquí tanto mi compañero como yo. Tenemos por aquí varias plantas diferentes que están en peligro de extinción. Luego también tenemos un río que pasa por aquí, por la zona de Cuenca y Guadalajara, por eso es el bosque mixto gaucifolio, Alto Tajo. En esta parte de aquí que me rodea tenemos lo que son pluvisilvas, selvas donde llueve mucho, y hay muchas hojas, plantas con muchas hojas grandes, que tienen 2 funciones: obtener la máxima luminidad posible porque están muy en la sombra, y además obtener esa lluvia que la capturan por estas partes enceradas y que van cayendo hacia sus propias raíces.
Los bancos de germoplasma sirven para la conservación de recursos genéticos y hay varias modalidades de bancos de germoplasma. La más importante es la de bancos de semillas, que es el que tenemos aquí, que se dedica a conservación de semillas de tipo ortodoxo. Las semillas de tipo ortodoxo son las que tienen la mayor parte de las especies de la región mediterránea y son semillas que se pueden conservar a baja temperatura previamente desecadas. Una vez que tenemos la semilla ya tamizada y limpia, las colocamos en una plaquita con su etiqueta anterior para nunca perder ese origen y esa especie, y las meteríamos en el desecador. Normalmente cuando las plantas las liberan, al madurar, tienen un 8 o un 10% de humedad y se pueden desecar sin problemas hasta un 3 o un 4% de humedad mediante desecantes químicos, y una vez que se han desecado se conservan a menos 5 grados o a 0 grados, a baja temperatura en general, y en estas condiciones de semillas con poca humedad y baja temperatura, pues se puede prolongar la vida de las semillas durante siglos. Entonces aquí tenemos media docena de cámaras que simulan las condiciones ambientales en distintos momentos del año. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, 27, simula las condiciones que hay en la naturaleza en el mes de octubre. 20 grados es la media de las máximas, 7 grados la media de las mínimas. Entonces tienen 12 horas con luz, 12 horas con oscuridad, simula el día y la noche. Aquí lo que quería mostrar es los dos tipos de colecciones que tenemos. Esta que se llama colección base, que son, bueno, en los tubos de vidrio van las semillas, luego una capa de algodón, luego el gel de sílice, que absorbe la humedad, y si mientras está con un contenido de humedad bajo la semilla se queda de color naranja, pero si absorbe humedad, esto se pone de color verde. Entonces, si fallara, la clave fundamental de la conservación es que los recipientes sean herméticos, que no entre humedad al interior del tubo. Preparamos el tubito que iría dentro de la cesión del banco. En primer lugar meteríamos la semilla, luego ponemos un trocito de algodón hidrófilo, ponemos gel de sílice. Este banco de germoplasma inicialmente surgió con la finalidad de conservar la flora amenazada de Castilla-La Mancha, y de hecho la mayor parte de las especies que conservamos pues son plantas amenazadas. El proceso después de la conservación, paralelo a la conservación, una de las cosas que se hacen en el banco que tienen mucho interés y mucha importancia es hacer test de germinación. Los test de germinación nos sirven para entender cómo despertar esas semillas, puesto que son semillas silvestres y no son semillas domesticadas por el ser humano, como las semillas agrícolas, cuya germinación está muy conocida y bastante fácil. Las semillas conservadas en los bancos pues pueden servir en un momento determinado para, si se extingue una especie en la naturaleza, volverla a reintroducir, y también para especies que están en peligro, que tienen poblaciones escasas, pues estos bancos de semillas se utilizan para producir planta, y esta planta que se produce en centros de investigación o en jardines botánicos, pues luego va destinada a reforzar las poblaciones naturales, de tal manera que las especies estas pues tengan más posibilidades de supervivencia. Desde el Departamento de Educación Ambiental sensibilizamos a la ciudadanía en los distintos programas formativos o visitas guiadas que realizamos para los distintos colectivos: educación formal, primaria, secundaria y bachiller, y educación no formal, asociaciones, colectivos de distinta índole. También se realizan visitas temáticas en determinadas épocas del año y talleres que puedan aumentar esos conocimientos o que nos puedan apoyar como recurso para esta sensibilización de la ciudadanía. Las visitas guiadas que se ofrecen de martes a viernes son dirigidas a educación formal, grupos de escolares, primaria, secundaria y bachiller, y colectivos. Y las que se ofrecen los fines de semana pueden variar o sábado o domingo,
y se ofrecen a todos los públicos y todas ellas son de carácter gratuito. Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos, pues nos centramos en la caída de las hojas, en la fructificación, en la floración y siempre mirando las características que hay en ese momento o las plantas más atractivas que pueden resultar para el visitante. Todo esto haciendo que el ciudadano, el visitante, interactúe con la vegetación que tenemos en el jardín y que así pueda concienciarse mejor de la importancia de la naturaleza, de los recursos naturales y dar importancia también a la biodiversidad y a la riqueza que tenemos en este espacio natural en Albacete. Aquí vemos un ejemplo que me sirve para contaros cómo se hace el manejo en ecológico de plagas en el jardín botánico. Fijaos, aquí hay un pulgón que se llama pulgón lanoso o lanígero, que ataca generalmente a los prunos, sobre todo a los albaricoques. Entonces, aparecen los albaricoques al final de junio, más o menos, y se llena la parte aérea, la parte superficial de las hojas de este pulgón. Este pulgón tiene esa cobertura de pelos, que parecen lanas, por eso su nombre, que lo hace muy resistente a cualquier producto químico, con lo cual un producto químico sería absurdo, aparte que no lo usamos por cuestiones de ecológico. ¿Qué hacemos? Nosotros intentamos, en este caso, hacer un control integral, que se llama un control biológico de esta especie. ¿Cómo lo hacemos? Pues si en el albaricoque, cuando ya está y está reproduciéndose de forma muy potente, no llegamos, porque al principio lo tiramos con agua a presión y era muy complicado, lo que hacemos es evaluar qué especie es la que está atacando. Y segundo, mirar cuál es su ciclo de vida. Una vez que tenemos claro cuál es el ciclo de vida, lo que me di cuenta, o lo que estuvimos viendo, es que esta especie tiene dos hospedadores, es decir, vive sobre dos plantas. Sobre el albaricoque come y sobre el carrizo pasa el invierno. Entonces, aquí se ve cómo están pupando algunos y saliendo de esa pupa y formando la larva, que luego formará el adulto que se irá al albaricoque. ¿Qué solución encontramos? Como hemos dicho antes, todos los inviernos segamos el carrizo. ¿Qué hay en el carrizo? Todos estos bichitos esperando a que llegue el buen tiempo para salir. Si yo cojo el carrizo y lo quemo, me estoy quitando a la mayoría de la población que me atacaba a los albaricoques. Para eso, ¿qué tengo que poner? Carrizos cerca de los albaricoques, para que terminen el ciclo y pillarlos ahí, y entonces cortamos el carrizo y nos los llevamos. Y de esa manera descendemos la población de la plaga en el albaricoque sin tener que hacer ningún tratamiento químico. En esta zona podemos encontrar una recreación o una colección más clásica, no ya son recreaciones de hábitats como lo que hemos visto antes, y esta colección se basa en el uso medicinal de las plantas que aparecen en ella. Y está establecida como una historia de cómo llegaron las plantas medicinales a aparecer en nuestros días. Entonces, aquellas plantas que vienen en principio, por el principio del camino encontraremos las plantas distribuidas en una rocalla, quiere decir, de aquellas que son silvestres, nos traemos cerca de nuestras casas las que son más útiles para nosotros. Entonces las ponemos como si fueran parte de un bosque, pero cerquita de nosotros. Esa es la forma más antigua. A partir de la Edad Media y la época romana, ya se empiezan a hacer jardines que tengamos noticias. Y en la Edad Media, en la época de Carlomagno, hace una capitula virae, se llama una especie de ley, en la que decía que al lado de las zonas públicas debería haber unos jardines que contuvieran 1 metro más o menos de una especie en concreta, y eso se llamaban jardines de simples, porque estaban divididos en especies de forma singular, una cosa de una simple en cada uno de esos agujeros. Entonces, ¿para qué servían? Porque eran medicinales. Cuando uno tenía algún tipo de problema, se iba y se cogía cada una de esas simples y con un conjunto de simples hacían un complejo, y con ese complejo curaban las enfermedades que tuviera cada uno. Y eso lo hacían frailes, lo hacían médicos, lo hacían pues todo este tipo de personas, incluso se recomendaba tener alguna de estas en casa. Todo ese conocimiento de alguna manera se pierde después de la caída del Imperio Romano, aunque yo digo que en época de Carlomagno se mantuvo algo, pero se pierde mucho. Y se recupera en 1500 y pico con el libro de Laguna, que es el Dioscórides, una recopilación del Dioscórides que guardaron, primero pasó por el árabe y luego fue traducido al latín y al hebreo. Este Dioscórides es
médico de Nerón, de las tropas de Nerón, que en el siglo I se dedica a ir por todos los sitios por donde pasaron las tropas de Nerón, recogiendo los usos medicinales tanto de egipcios como de griegos, como de romanos, como de todos los pueblos que se iban encontrando. Entonces, toda esa tradición se recopila y en este libro, que estuvo vigente, ya digo, hasta el 1500 y pico como libro medicinal. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Recreamos en una forma más moderna y metemos en macetas una colección de plantas que son las que actualmente están en otro libro, en el Vademecum de farmacología, de fármacos sacados de plantas. Y esas plantas son las que consumimos nosotros cuando vamos a la farmacia, solo que preparadas en forma ya dispensable en farmacia. Por ejemplo, en esta zona encontramos el sauce. El sauce es ni más ni menos que la planta que origina el ácido salicílico, que es la aspirina. Entonces, a lo largo de la historia se han venido usando plantas medicinales que luego derivan en los medicamentos que tomamos. No en vano, el 80% de los medicamentos que tomamos actualmente provienen de las plantas. Esta recreación es la tabla de miel. Esto en realidad era una balsa de riego de lona negra, como podemos encontrar en cualquier sitio de agricultura. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto unos biorrollos alrededor, que son unos rollos grandes de fibra, que permiten poner planta dentro del agua. Entonces, en esa planta que hemos puesto es Cladium mariscus, que es esta especie, que se llama masiega. Masiega significa que me siega la mano, si la toco corta, y es una planta que es autóctona, no es la cortadería, el plumero este que se haga en que es de Brasil. Esto es la planta autóctona, tanto es así que en Albacete o en Castilla-La Mancha todavía quedan algunos pueblos que se llaman el masegoso o el masegar. Y todos estos vienen porque los masegares más grandes de Europa estaban en esta zona. ¿Qué pasa? Que al desecar las lagunas se han perdido estas masiegas. Entonces lo que recreamos aquí no son las tablas de miel tal como están hoy, sino como deberían estar en tiempo de los caballeros calatravos, cuando todavía no se había manipulado o deteriorado ese hábitat. Entonces, estas masiegas hacen un borde que se llama marjal, el margen de la laguna, y están mejorando el agua, es un filtro natural. Además, sobre estas masiegas que van secándose va apareciendo flora nueva que ya viene directamente desde la naturaleza, viene la semilla y se quedan aquí porque ese hábitat es exactamente el que ya necesitan. Aquí hay casi 2 metros de agua, en la zona de que tengo a mi espalda hay medio metro, en la zona de en medio hay 30 centímetros y aquella zona del final se seca en verano. En aquella zona del final lo que hay es carrizo, que es la única planta que es acuática, pero permite sequía durante el verano, permite estar fuera del agua cierto tiempo sin morirse. Por lo tanto, si hoy vamos a una laguna, como puede ser Tabla de Miel, y lo que domina es el carrizo, tenemos claro que lo que está pasando es que se está secando la laguna o está secándose en verano y el carrizo entra y desplaza a todas las demás. ¿Qué hacemos para que esto no suceda en el jardín? En el jardín es un sistema artificial. Entonces tenemos aquí casi 100 especies recreadas con la dominancia que tienen en la naturaleza, no con la que tocaría tener aquí. Si mañana nos fuéramos, todo esto sería carrizo, solamente, no habría otra cosa. Entonces, se entra en invierno con una hoz, como si fuéramos al campo a segar, es exactamente lo mismo. Y van segando todos los carrizos que aparecen para que no dominen sobre la otra y la desplacen y sigamos pudiendo tener la diversidad que tenemos. Además, cada día los jardineros pasan y tienen que distinguir, por ejemplo, entre esta planta y esta planta. Entonces, lo que les explico es que la que tiene estas lígulas, que se llaman esta membrana, es la buena, por llamarla de alguna manera, y las que tiene pelito es la mala. La que tiene pelito es el carrizo, y la otra es la típica del marjal. ¿Vale? Entonces, lleva un dominio, o sea, todas estas ecosistemas que estáis viendo llevan un manejo muy exhaustivo para que realmente lo que de sensación que den al final es que parezca que han salido solos. Pero tenemos que tener en cuenta que todo es mentira, que lo estamos provocando nosotros. Aquí estamos en un hábitat que es difícil de entender si no tiene explicación. No tiene, de esos hábitats que parece que no son muy atractivos de inicio. Y de esos que parece que han salido solos. Bueno, pues os comento que este hábitat que estamos aquí delante es un saladar, un yesar con saladar, y es un hábitat protegido por directiva europea y es rarísimo en el mundo. Entonces, os cuento, hace 6 millones de años
estábamos, el ser humano, en la etapa evolutiva éramos un mono subiendo un árbol, era horrorín se llamaba, ni éramos Australopithecus, ni Homo nada, éramos un mono, básicamente. Y hace 6 millones de años pasa una cosa que es la crisis salina del Messinense, que choca la placa continental africana con la placa continental europea, y lo que es hoy el día el estrecho de Gibraltar se cierra de tal manera que sale una pared enorme y deja de entrar el agua del Atlántico en el Mediterráneo. Por lo tanto, todo lo que estaba cubierto de agua del Mediterráneo empieza a secarse, porque ya no hay entrada de agua nueva, ¿vale? Como una piscina que dejamos de meterle agua, al final acaba desecándose. ¿Qué es lo que estaba debajo del Mediterráneo hace 6 millones de años? Albacete. El sureste ibérico estaba debajo del Mediterráneo. ¿Qué pasa después? Pues cuando ya ha empezado a depositarse todo ese agua, al final, pasado un tiempo, se rompe otra vez esa pared y vuelve a conectarse el Atlántico con el Mediterráneo, pero no se abre de la misma manera. No es el mismo espacio el que ocupa el estrecho, con lo cual no entra la misma cantidad de agua y hay partes que quedan en la superficie. Albacete, Murcia, Almería, eran fondo del Mediterráneo hace 6 millones de años y ahora están en la superficie. Entonces, han tenido estas plantas que vivir durante 6 millones de años intentando evolucionar para vivir en un sitio donde no es capaz de vivir nadie. Imaginaos que tenéis plantas aquí que son capaces de sacar agua del yeso o de sacar agua de la sal. Eso es imposible, es osmóticamente imposible. Es lo que hacen las plantas desaladoras, las con ósmosis inversa, mediante un montón de energía extraen agua dulce del agua de mar. Pues ellas son capaces de hacerlo sin un solo enchufe. Y han necesitado exactamente el mismo tiempo que necesitamos nosotros para viajar a la Luna en evolución para conseguir hacer eso. Y solo ha pasado aquí en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos? Fijaos, esto es esparto. Esta que tenéis, que parecen plumitas, estas espigas, se llaman esparto. Es una planta bastante habitual. El romero, que lo tenéis por ahí, bastante habitual. Las coscojas, bastante habituales. Esas os suenan, ¿verdad? La planta amarilla. Bueno, pues eso es lo que habría en la línea de costa de hace 6 millones de años. Estamos viendo la playa de hace 6 millones de años. Hasta ahí no llegó el mar. Cuando se produce la crisis salina, cuando se levanta esa pared, empieza a bajar el nivel del mar. Y pasa exactamente igual cuando nos tomamos un café. Que el primer aro en el que se forma, cuando tomamos el café, es lo que más flota, ¿va? La espuma que más flota es lo que forma el primer aro. ¿Qué es lo menos disuelto en el agua de mar? El yeso. Por lo tanto, toda la siguiente faja de flora que aparece sería el yeso, que es el mismo que se usa para poner las paredes. Fijaos, esta planta de aquí es una planta que está en peligro crítico de extinción. Esto se llama Vela pseudocitisus. Eso solamente está en Ontígola, en Toledo y en la Mesa de Ocaña. No hay más, un poquito en Madrid. No hay más en el mundo. ¿Qué está haciendo? Ósmosis inversa sin electricidad ninguna. Está sacando, un poquito exagerado voy a decir, pero está sacando agua de la pared de vuestra casa. Y esa es endémica, exclusiva, solamente se da aquí en la península ibérica y en concreto en Castilla-La Mancha y un poquito en Madrid. Porque solamente se han dado esas circunstancias aquí en el mundo. Esta planta está tan en peligro de extinción como el lince, como el oso panda o como el tigre o el rinoceronte. Peligro crítico de extinción. La diferencia es que solamente de aquí. Si vamos un poquito más abajo, ¿qué es lo siguiente que se deposita en el agua de mar? La sal, que es lo que está más ligado. Y aquí aparece una planta que se parece al esparto, pero tiene una semilla al final, en lugar de tener una inflorescencia. ¿Lo veis? Esta semilla gorda. Esto se llama albardín. Esta planta está viviendo con 59 gramos de sal por litro de agua. Imaginaos que tenemos, vuestra madre nos hace un puchero y le echa 1 litro de agua y le mete 59 cucharadas de sal. Y luego dice, ala, coméroslo. Pues ahí es donde está viviendo esa planta. Fijaos qué curioso que esta planta, al ser una gramínea, podría ser una solución para poder regar el trigo, que es otra gramínea, con agua de sal directamente. No con agua desalada, ni con agua filtrada, no, con agua de mar directamente. Con lo cual, para el cambio climático está ofreciendo una solución ante la sequía excepcional. ¿Dónde está esta planta? Solamente en el sudeste ibérico y un poquito en Argelia. No hay más en el mundo. Porque ha necesitado 6 millones de años para conseguir hacer eso. Y eso no ha pasado en otros sitios. ¿Hay más lagunas salobres? Sí, en otros sitios del mundo hay, pero con menos tiempo, con 80.000, con 100.000 años. No es suficiente para la evolución. Entonces,
Este albardinal que tenéis por aquí está representando lo que habría debajo de la sal. ¿Qué más hay? Hacia el fondo encontramos una lagunita. Cuando desecamos una laguna, un mar o una piscina, siempre nos queda un charco que no se puede desecar. ¿Cuál es el charco del mar Mediterráneo de hace 6 millones de años? Por ejemplo, las lagunas de Pétrola. Son la parte pequeñita del mar Mediterráneo que no se pudo secar, porque está muy baja y entonces endorreica vuelve a llenarse de agua de lluvia, que se vuelve a diluir en la sal y vuelve a ser la composición que tenía antes. Y ahí aparecen plantas típicas de agua salada, pero con la condición de que no están en la playa, están a un montón de kilómetros de la playa, 1 hora y pico de la playa más cercana, aguantando las temperaturas más extremas que tiene una de las temperaturas más extremas de Europa, porque este jardín botánico tiene una de las temperaturas más extremas de Europa. Podemos llegar a menos 19 o más en invierno y 45 o más en verano, lo que hace casi 60 grados de diferencia. Eso es una salvajada. Con 380 litros anuales de lluvia, que es 100 litros menos, o sea, una bañera de agua, 100 litros menos de agua que lo que cae en el desierto del Sáhara. O sea que estamos casi en el semiárido. Con esas condiciones de sal, de sol, de frío, de humedad, que es nula, de sequías estivales. Además, los 100 litros de eso suelen caer en forma de granizo en julio. Fijaos lo difícil que es conseguir que una planta sobreviva en eso, si además tenemos en cuenta que la sal es un veneno para las plantas. Hacia el final de aquello, bueno, nosotros somos animales y como todos los animales elegimos lo fácil. Pues hacia el final de aquella zona, hacia la esquina, tendremos la zona por la que deciden pasar todos los animales. ¿Por qué? Porque no vamos a pasar por la loma, que cuesta mucho, o no vamos a pasar por el agua, que cuesta mucho. Pasaremos por la zona media. Este camino, imaginad que no existe. Entonces, en esa zona media han pasado los animales durante 6 millones de años. ¿Qué quiere decir? Que además de sal, empieza a acumularse urea de la orina, nitrógeno de las heces. Entonces se crea un doble problema osmótico, la sal y el nitrógeno. Por lo tanto, esas plantas son halonitrófilas. Han conseguido duplicar la dificultad. Viven con exceso de nitrógeno y con exceso de sal. Por lo tanto, es otro hábitat distinto. Entonces aquí se representan los hábitats como aparecen en la naturaleza, la costa, la primera parte de yeso, la parte de la sal, donde se quedó el poquito de agua por donde pasaron los animales. Y todo eso en conjunto es un hábitat protegido por Directiva Europea que, como hemos visto, puede dar soluciones a nivel mundial para hambrunas por el cambio climático. Bueno, ahora mismo no se puede notar porque las imágenes en vídeo no transmiten la sensación de temperatura, pero sí vemos cómo ha bajado la cantidad de luz. Esto quiere decir, eso se consigue porque estamos dentro de un bosque que se llama bosque mixto caducifolio, un bosque de hoja caduca que es típico de las glaciaciones burmienses. De hace 80.000 años había estos bosques, estaban mucho más amplios y ahora mismo se quedan de forma relíctica en determinados sitios de Castilla-La Mancha. Estos bosques están representados aquí de una forma muy complicada porque el clima de Albacete no es el mejor para tener estos bosques aquí, pero se demuestra que con un manejo adecuado podemos conseguir este efecto de sombra y este efecto de frescor que estamos sintiendo ahora mismo para recrear esta estructura arbórea, esta estructura boscosa que era típica de una época en que había glaciaciones. Bueno, esto me sirve también para meter un poco la idea de qué pasaría si consiguiéramos tener ciertas estructuras boscosas alrededor de las ciudades, cómo mejoraría la calidad de vida de los habitantes. Simplemente teniendo un anillo alrededor de la ciudad con estructuras boscosas, podríamos conseguir, además en cada sitio lo que toca, podemos conseguir una mejor cantidad de lluvia y una mejor temperatura. Pero bueno, en estos bosques que son complicados, ya decimos, se obtienen mediante la disposición de las especies en una determinada estructura hacia el sureste, las más resistentes primero, y un acolchado del suelo que hace que esté esponjoso, además un tipo de riego determinado, y aparecen plantas tan raras como el bonetero de hoja ancha, de los cuales quedarán 300 en la península ibérica, 100 de ellos en Castilla-La Mancha, y de los que aquí tenemos criados desde semilla una cuarentena. O sea que tenemos 40 individuos de estos, de los que quedan 100 de forma natural en Castilla-La Mancha, recreados por semilla. Y este es el único jardín en el que se ha conseguido su germinación y su reproducción por vía de semilla natural, digamos. Además de este, por ejemplo, tenemos el Delphinium fissum, subespecie sordidum, que es la espuela de caballero, que es una planta muy interesante porque también es un relicto de estas glaciaciones burmienses. Todas estas plantas
hacen que tengamos aquí representados en menos de 1 metro los saladares, las zonas más cálidas de Castilla-La Mancha, y podamos viajar esos cientos de kilómetros que están separados, pero en este espacio del Jardín Botánico solamente tenemos que andar 1 metro para viajar a la zona más húmeda de Castilla-La Mancha, y unos son restos de las glaciaciones y otros son restos de cuando se seca el Mediterráneo. La diversidad que ofrece esto es muy alta, por eso aparece también mucha cantidad de pájaros, mucha cantidad de animales que acompañan a cada uno de estos hábitats. En esta zona encontramos varios árboles curiosos, por ejemplo, el sauce, que es este que aparece aquí, le llaman mimbreras, pero este que nos estamos encontrando aquí es el sauce más débil de todos los que existen, por eso se llama Salis fragilis, fijaos, solamente con esto se rompen las 2 ramas, y esto lo hace para enraizar en el suelo y crear árboles nuevos, él mismo se autoesqueja. Este que tenemos aquí es un olmo, y el que tenemos al lado detrás es un almez. La diferencia entre los dos es que el almez aunque en principio se llamaban igual, es de tradición, se usaba mucho en la tradición árabe, en la tradición musulmana, al ulmus da almez. Y esta planta se usaba, por ejemplo, para hacer crecer encima suya parras y vides. Por lo tanto, de ahí nos viene el refrán ese de no le pidas peras al olmo, porque en realidad si crece encima suya una parra, lo que va a dar es uvas. Nunca jamás se puede hacer un peral que crezca enredado en un almez. Y del almez se usaba mucho cerca de las huertas porque servía para sustentar las viñas, como emparrado natural, y también porque de esta planta salen todos los astiles de las herramientas, las garrotas, todas estas maderas que se pueden doblar, que son muy útiles para las labores del campo. Y luego tenemos estos olmos, que son el olmo de tradición romana, que es el olmo que está de forma autóctona también, aunque el almez también es autóctono, que sí que lo hemos conservado como olmo, no como al ulmus, como aquel. Y este crece muy rápido. Entonces, en tiempos de la Reconquista, se sembraban en las plazas de los pueblos porque crecían muy rápido y se veían desde lejos. Entonces, el que llegaba podía saber si aquel pueblo era de tradición árabe o de tradición romana. Si es de tradición romana, quiere decir que era un pueblo cristiano y estaba dentro del dominio de los pueblos cristianos, porque había muchos pueblos que estaban en la frontera y iban cambiando de manos. De hecho, si os fijáis una cosa curiosa, antes de la grafiosis, si visitáis la Alhambra, veréis que todos los faldones de la Alhambra están sembrados con olmos. Es una especie de decir, bueno, ya hemos llegado aquí y estamos poniendo nuestro símbolo. Es una curiosidad. Bueno, todos estos árboles se dan de forma natural antes de llegar a las tablas de Daimiel. Pues ahora estamos entrando en lo que llamamos los ecosistemas regionales, que es una de las zonas más interesantes del jardín botánico y una de las que menos están representadas en otros jardines botánicos. La tradición de los jardines botánicos hacen que estén dedicados a plantas singulares, grandes árboles, grandes arbustos, zonas sobre todo provenientes de zonas del mundo, de Asia, de zonas de América, y aquí lo que hemos puesto de interés es en la conservación de las especies de Castilla-La Mancha. ¿Por qué es esto? Porque en Castilla-La Mancha se da la situación de que somos un punto rojo de diversidad del planeta, por lo tanto tenemos una alta tasa de endemicidad, que significa que hay muchísimas plantas que son exclusivas de este territorio, por circunstancias geológicas que han ido sucediendo y que veremos a lo largo del recorrido. En el primer paso de estos ecosistemas regionales encontramos lo que sería el entorno de las tablas de Daimiel, y las recreaciones de los hábitats se hacen de tal manera que sean lo más parecidas a cómo funcionan en la naturaleza. Es decir, nosotros empezamos encontrando un matorral con plantas y árboles típicos de zonas más bien cuarcíticas de Ciudad Real, que van degenerando o van siendo cambiadas por arbusteras y árboles que a su vez dan paso a una dehesa que ya tiene un manejo humano, en el que hasta la hierba, hasta el césped está manejado de forma que tengamos un 70% de gramíneas y un 30% de leguminosas, que es lo que debería aparecer en esa dehesa. Esa dehesa que queremos representar no es otra que la dehesa de Zacatena, que es la que envuelve a las tablas de Daimiel. Y esta tabla de Daimiel y esta dehesa de Zacatena tiene una importancia histórica porque en el año 1100 y pico los caballeros calatravos daban de comer a sus caballos de guerra
en esa zona, por eso en esta zona de Castilla-La Mancha hay muchos pueblos que se llaman Calatrava de algo. Y por eso mismo, porque era de interés bélico para estos caballeros calatravos, se mantuvo la dehesa de Zacatena y gracias a eso existen hoy en día las tablas de Daimiel. Por lo tanto, recreamos toda esa dinámica ecológica y también intentamos mostrar cuál es la historia. Vale, lo que intentamos aquí no es recrear una planta y otra al lado porque sí o porque tienen relación entre ellas pues, taxonómicas o de alguna manera, sino intentar que se note cómo fluyen o cómo se relacionan entre ellas las plantas y con su entorno. Por ejemplo, aquí encontramos lo que sería un bosque con arbustos que está sin que aparezca ganado, como estaría originariamente. Conforme nos movemos hacia acá, vemos cómo los arbustos van desapareciendo y hacia el fondo vemos cómo esos arbustos ya no existen y lo que domina es el pasto. También entre estos dos lados se nota que en la parte de arriba estamos más lejos de lo que serían las tablas de Daimiel, por lo tanto la humedad es menor y el pasto es diferente, y conforme vamos bajando la humedad es mayor y el pasto es diferente. Lo mismo sucede con la parte de los árboles. En esta zona tenemos árboles y arbustos que, si bien tienen algún ejemplar como este almez que tiene que ver con la humedad, sí que son arbustos más típicos de zonas más secas. Y conforme vamos bajando se convierten en un bosque de galería dominado por sauces, por almeces, por olmos, que son estrictamente plantas que necesitan humedad y por lo tanto más cerca de las tablas de Daimiel, que va a ser justo lo que nos encontramos abajo. Aquí estamos en una zona nueva que es otra humedal de Castilla-La Mancha. Hemos visto las tablas de Daimiel, hemos visto las lagunas salobres, que son dos humedales típicos de Castilla-La Mancha, y aquí estamos en otro, que son lagunas cársticas, que son las que aparecen en Ruidera. Lo interesante o lo que da nombre en realidad a estas lagunas es esto que estamos escuchando, el ruido del agua. ¿Por qué se produce ruido del agua? Porque hay unos paredones cársticos que lo que hacen es que el agua pare, se embalse hasta que desborda y cae al siguiente. Son como piscinas naturales que van formando cascadas entre ellos, que es lo típico que aparece en Ruidera y no aparece en la tabla de Daimiel, que es una tabla, es una agua remansada, sin estar estancada, pero más remansada, más suave, sin ruido. Y en Ruidera sí que aparece este ruido, por eso que decimos, una construcción geológica distinta. Pues eso lo hemos recreado con estas piedras que aparecen aquí cársticas, estas tobas, que en realidad es una recirculación de agua que cogemos de la laguna, la subimos arriba al cerro, la bajamos por gravedad y la dejamos caer. Y hace esta función. Y la bomba para todo eso la hemos incorporado dentro de una construcción típica manchega, que es el cuco o el bombo, dependiendo de la zona donde estemos, que tiene ese nombre, una especie de iglú hecho con piedras. Entonces, todo esto recrea esas tablas, esas lagunas de Ruidera que tienen un marjal parecido. En este caso tienen un río que nos baja desde allí, si queréis luego nos asomamos a verlo, y es un río entre sauces. Directamente va a caer a la laguna y la cascada de ahí. Esto que vemos abajo es un nenúfar blanco que hemos conseguido recrear aquí. Es natural y nos lo han traído desde Cuenca, nos lo trajeron que germinaron estas semillas y hemos conseguido poco a poco ir bajándolo hasta obtener un nenúfar que ya está anclado al suelo. Pero no es un nenúfar de jardinería, es una planta autóctona que está protegido también. Entonces, toda esta vida se ha conseguido de una balsa de riego normal y corriente. Fijaos las praderas que tenéis ahí. Esas plantas son charáceas, son plantas naturales que crecen en el fondo del agua, no son algas. Esas plantas desarrollan unas moléculas que impiden que los mosquitos vivan aquí. Además, los anfibios que son capaces de vivir en esta laguna los controlan. Además, los filtros naturales que tenemos hacen que baje la cantidad de nutrientes que hay en las aguas, por lo tanto, hacen que sea más difícil la vida para los mosquitos. Además, aumenta la cantidad de depredadores, como los zapateros esos que vemos, y otros depredadores que no estamos viendo, como los odonatos o las libélulas. De hecho, estas lagunas que vemos aquí hemos demostrado con un artículo de investigación que tienen exactamente la misma cantidad en especies de libélulas que debería tener una laguna del mismo tamaño en la naturaleza. Por lo tanto, de una balsa de riego que está totalmente llena de algas, una balsa de riego que tendríamos que tener un control con lavado de fondo, echándole cloro, a naturalizarla, obtenemos todos esos beneficios y además incrementamos la biodiversidad haciendo que aquí
aniden ánades azulones y aniden y tengamos la misma cantidad de libélulas que aparecen en una laguna natural. ¿Qué son difíciles de ver las libélulas? Pues, ¿por qué? Porque todas estas balsas están hechas de tal manera que no es posible vida allí. Y es una balsa igual que la que puede haber en cualquier sitio de agricultura. Esto es una de las funciones también del jardín botánico, servir de experimento tangible para que la gente lo entienda y lo vea de cómo se puede manejar cualquier balsa agrícola para mejorar la cantidad de agua y que no tengamos problemas ni de mosquitos ni de ningún tipo. Se pueden escuchar mucha cantidad de pájaros en estos hábitats que demuestran cómo esta recreación que tenemos en el jardín botánico al final está ayudando a incrementar la biodiversidad de pájaros en la zona de Albacete. Al final esto también se demuestra porque desde la Sociedad Albacetense de Ornitología están haciendo censos que demuestran que este jardín botánico es uno de los sitios donde más especies de pájaros se están pudiendo censar dentro de la ciudad de Albacete. Pues aquí estamos en otra de las zonas interesantes del jardín, que es un hábitat también protegido por directiva europea y de esos grandes desconocidos. Son un hábitat que se llama matorral espinoso caducifolio y lo podemos encontrar en la Serranía de Cuenca, parte de la Sierra de Alcaraz, y tiene una historia muy curiosa. Es un hábitat fundamental para que haya pájaros en Europa. ¿Y esto por qué es? Pues fijaos, si cogemos un pájaro migratorio, que suelen ser pequeñitos, frigílidos, vienen desde Sudáfrica hacia el final del verano, vienen volando, atraviesan todo lo que es la parte sur de África, el delta del Okavango, de pronto llegan al Sáhara y estos pájaros empiezan a atravesar el desierto hasta que llegan a la zona de Marruecos, donde tienen que cruzar el Atlas, tienen que cruzar después el Mediterráneo. Cuando están casi asfixiados, de pronto llegan a la parte del sudeste ibérico, donde se encuentran Murcia, Albacete, Almería, con unas temperaturas a esa época del año y una cantidad de agua mínima para reponer, y de un momento llegan a la zona de Cuenca y la zona de la Sierra de Alcaraz. Y de pronto encuentran estos hábitats que son plantas que han evolucionado o han coevolucionado con esos pájaros para tener frutos hacia el final del verano que cumplen tres características. Son venenosos para cualquier otro animal que no sea un pajarito. Tienen muchísimo azúcar en su interior y además muchísima agua, lo cual supone un esfuerzo enorme de la planta para sacar agua de donde no la hay. Entonces, ¿para qué sirve eso? Pues esos pájaros cuando llegan son capaces de reponer energía, alimentarse y rehidratarse gracias a estas plantas. Y además son espinosas, con lo cual lo pueden hacer todo eso en unas condiciones de seguridad. Es decir, se meten dentro y ningún depredador puede llegar hasta ellos. Por lo tanto, estos hábitats son fundamentales al estar dentro de la línea de migración de los pájaros de las más importantes de Europa. Son fundamentales para que en el norte de Europa sea posible que lleguen estos pájaros, y si no estuvieran, no estarían estos pájaros en el norte de Europa. Pues esta zona es la zona donde tenemos un río artificial que baja directamente a la laguna, donde ha explicado antes mi compañero. Se hizo artificialmente y está muy chulo porque esto ahora mismo te vienes aquí en verano o mismo ahora mismo en primavera y te puedes coger un libro, estás escuchando los pájaros, escuchando el río, no hay nada de coches que puedan hacer ruido y la verdad es que es una zona espectacular, donde tenemos muchísimas plantas diferentes, además los geranium bordeando el río, las peonías, el Leonimus latifolius, que es el bonetero de hoja ancha, que está protegido por Castilla-La Mancha y es uno de los 2 o 3 árboles más difíciles de España de criar. Esta zona es la zona donde más riego se necesita del jardín y al lado justamente tenemos otra zona que es donde casi menos agua se necesita del jardín. Entonces, en comparación, esta zona está muy verde y se nota el frescor con esa zona que es una zona más seca. Bueno, en esta subida podemos ver otras 2 zonas que están diferenciadas muy lejanas en la naturaleza, el bosque del que venimos, que es un bosque mixto caducifolio, y esta zona que es una garriga termófila. Una garriga termófila que sí está más cercana a lo que podría haber de hábitat natural cerca de Albacete, y es una garriga en la que se dan por la parte de Tobarra, la zona de Pino Carrasco
incluso de Carcelén con algunas diferencias, ahí aparecen también con otras especies como Cystus creticus del que hemos hablado antes, pero esta es muy interesante porque la garriga termófila de Tobarra, en la Sierra de Benús, contiene otro de esos endemismos que hemos citado antes, que son plantas únicas y exclusivas en la provincia de Albacete. Este endemismo que tenemos aquí es Sideritis serrata y es una especie que está en peligro de extinción, en peligro crítico de extinción, endemismo exclusivo de la Sierra de Albacete y tiene, de la Sierra de Benús, y tiene unas estructuras que son muy interesantes y en su propio nombre nos explica para qué sirve. Sideritis viene de dos palabras, o lo podemos dividir en dos orígenes: sideros, siderurgia, metal, y bueno, itis, inflamación, herida, todo lo que acaba en itis, gastritis, todas estas cosas. Y se llama serrata por esta forma que tiene como de sierra. Bueno, pues esta sideritis, ¿por qué los romanos le llamaron metal y herida? Pues es la que curaba las heridas hechas con metal. ¿Y qué heridas había en tiempo de los romanos hechas con metal? Pues las espadas. Entonces ya los romanos sabían que esta planta servía para curar heridas hechas con espadas. Por lo tanto, para buscar un medicamento nuevo, como podría ser una planta curativa, no hace falta irse al Amazonas. En la propia Castilla-La Mancha, en Albacete, tenemos plantas exclusivas de aquí que podrían, ¿por qué no?, ser medicamentos novedosos y ser de utilidad medicinal. En este punto del jardín, que casi es la zona más alta del cerro, nosotros encontramos o podemos ver esa gran diversidad de hábitats, o hacernos una idea de la gran diversidad de hábitats que hay representados en el jardín. Partimos de la parte del fondo que ya hemos visto con esos saladares continentales, los bosques mixtos caducifolios de la época burmiense, de las glaciaciones, las garrigas termófilas que teníamos, acabamos de ver con la Sideritis serrata. Hacia el fondo encontramos las Cystus creticus y las especies de pino xerófilo que están en la parte de Carcelén. Aquí estamos encontrando otra parte que es muy curiosa de la vegetación castellano-manchega, que son los sabinares de parameras o de sabina rastrera, que es una zona donde dominan los vientos fuertes y por eso la mayoría de las plantas tienen estos portes achaparrados, agachados, para evitar esos vientos fuertes, y los suelos están tratados de una forma distinta que pudiéramos encontrar hacia el otro lado del puente, donde lo que encontramos son sabinares termófilos, en los que el suelo es típico de sitios con muy poca agua. Hacia el fondo encontramos sabinares higrófilos que se pasan al otro lado del pasillo y se convierten en encinares del supra y del mesomediterráneo, típicos de los que podemos encontrar, por ejemplo, en la zona de Alcaraz. Y acabamos en esta rocalla magnífica que tiene 40 metros cuadrados y en esos 40 metros cuadrados hay 80 especies, que es el punto con más diversidad del jardín botánico y en el que encontramos plantas típicas de zonas de rocas, por ejemplo las que hay en los calares del río Mundo, y son plantas que para cuidarlas se tienen que hacer su limpieza una a una, a mano, con un cuchillito y con mucha paciencia. Aquí encontramos otra parte que es complicada en el jardín botánico porque tenemos que recrear toda Castilla-La Mancha y dentro de Castilla-La Mancha hay una zona especialmente difícil que es la zona de Ciudad Real. ¿Y difícil por qué? Porque el suelo de Albacete teóricamente es venenoso para las plantas que viven en Ciudad Real, esto es calizo y aquello es cuarcítico. Entonces tenemos que de alguna manera engañar a estas plantas para que piensen que están en su entorno natural. Eso se hace mediante inclinaciones, mediante cambiando el pH del suelo, cambiando los microorganismos del suelo y así podemos tener una transición entre lo que es un encinar con piruétanos a un alcornocal. Estos son alcornoques, teóricamente no podrían existir alcornoques en Albacete. Tenemos una mancha o maquia, que es lo que le da parte del nombre de la mancha a la mancha, que son estas plantas que forman esos continuos verdes oscuros, que se encuentran en Sierra Madrona, por ejemplo, la Sierra de Madroño, incluso en Andalucía, Sierra Morena, se llama así por esos colores verdes, y al final del todo encontramos las jaras. ¿Qué pasa? Cuando los bosques estos de encinas y alcornoques se deterioran por un incendio, por lo que sea, aparecen las jaras y dominan. Cuando pasa el tiempo y vuelven a crecer las encinas y sombrean a las jaras, dominan los bosques. Con lo cual son todo un continuo que va a depender de las circunstancias como los fuegos mediterráneos. Y van a ir haciendo que domine uno sobre otro. Aquí, por ejemplo, tenemos a los sauces, que lo hemos dicho antes. Es una forma, una planta que me va a servir para explicar de dónde provienen estos medicamentos o cómo ha sido la historia hasta llegar a estos medicamentos. Fijaos,
En los egipcios tenían una teoría que se llamaba la teoría del signo, es decir, ellos pensaban que los dioses mandaban en la forma de la planta un signo que les dijera para qué servían. Entonces imaginar que nosotros estamos doloridos de la espalda y no nos podemos levantar y al final vemos que un sauce es muy flexible y se mueve con el viento. ¿Qué es lo que pensaría un egipcio? Pues que para ponerte flexible otra vez y quitarte el dolor de espalda tendrías que tomar sauce. Todo esto es muy práctico, pero a veces falla, entonces por ensayo y error van probando y descubren que realmente la corteza del sauce tiene un efecto antiinflamatorio. El ácido salicílico es lo que hoy conocemos como un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo, es decir, tiene esa función y obviamente pues estaba claro que los dioses lo habían mandado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pensaban los egipcios. Dioscórides, del que hemos hablado antes, lo toma, lo anota en su libro y queda registrado ese conocimiento. Mucho tiempo después, a finales del siglo XIX, hay un italiano que descubre cómo extraer esa molécula del sauce, pero no lo hace directamente del sauce, sino que lo saca de una planta que se llamaba espirea, que la tenemos aquí también. Esa espirea extrae el ácido espírico. Si ponemos A de ácido punto espírico, nos sale una medicina que es muy común, que es la aspirina. Entonces, la aspirina realmente no la inventaron ni los egipcios ni este italiano, la inventaron los alemanes, los de Bayer, que lo que hicieron es mezclarla con una sustancia que hacía que subiera y atravesara la barrera hematocefálica, es decir, que llegara ese antiinflamatorio, ese analgésico, llegara al cerebro. ¿Cuál es la sustancia que tradicionalmente se usaba para ello? El alcohol. Como el alcohol no se podía mezclar con medicamentos, lo que hicieron es mezclarlo con una cosa que se llama acetilo, que hace la misma función. Luego tenemos el ácido acetil salicílico, que junta el conocimiento de los egipcios, de este químico italiano y de lo que ya sabíamos, que era que el alcohol se nos sube a la cabeza. Todo esto junto hace que se crea la aspirina y es el medicamento que ha sido históricamente, hasta hace muy poquito, el que más dinero ha dejado en la historia de la farmacología. En el jardín botánico, como todo jardín botánico, tenemos que tener especies también alóctonas, es decir, de fuera de Castilla-La Mancha y en colecciones que tengan interés singular. Estas colecciones que estamos viendo aquí abajo son colecciones de cactus, de ágaves, de yucas y también de palmeras, que las tenemos un poco más desplazadas hacia la derecha, resistentes al frío. ¿Qué tienen de particular? Que no son los cactus normales que podemos ver en cualquier colección de cactus típica, porque estos se han seleccionado de entre aquellos que resisten al menos menos 15 grados de temperatura. Pero eso no es suficiente para Albacete, entonces si os fijáis, esos cactus están expuestos hacia el sureste, que es donde más sol les da, y tienen unas rocas negras justo detrás a la espalda, tapándole el noroeste, tapando la parte norte, donde viene más frío. ¿Qué sentido tiene eso? Pues que el sol empieza a calentar las piedras y conforme va girando tapa el viento frío la piedra por detrás, pero va soltando calor durante toda la noche, de manera que le sirve de calefacción al propio cactus. Y de esa manera conseguimos que tener especies como estas castáceas en Albacete, donde teóricamente no podrían vivir porque se congelarían y literalmente se licuarían. Si venís al jardín botánico y veis este tipo de praderas naturales, no penséis que no están trabajadas, es al contrario, es una de las formas que tenemos de aumentar la biodiversidad en el jardín y de hacer que el suelo esté más adaptado, o sea, mejor para los árboles que tenemos representados en la colección. ¿Cómo funcionan estas praderas? Pues se hace lo que se llama un desbrozado selectivo. Los jardineros van desbrozando sobre todo aquellas plantas que se juntan, crecen muy alto y se juntan entre ellas sombreando a las demás. La avena sterilis es un ejemplo muy claro, que es la que se suele ver en todos los descampados, que al final se hace amarilla y hay recondiciones. Bueno, pues esas las vamos quitando con las desbrozadoras. Y al final se dejan todas estas plantas desbrozando a una altura concreta. Si veis, ahí, a partir de esta altura las plantas están cortadas. ¿Qué altura es? La de las amapolas. Entonces, al cortar esas plantas que se juntan, vamos a seleccionar que haya mucha floración, muchas flores naturales. Y con esas flores nos van a venir un montón de polinizadores. Un ejemplo muy interesante de esos polinizadores, por ejemplo, son los sírfidos. Los sírfidos son unas pequeñas moscas que van disfrazadas de avispas. No sé si habéis visto alguna vez a una avispa o una abeja que vuela, en lugar de así, hace esto. Bueno, pues es una mosca intentando engañarnos, se disfraza de avispa.
Bueno, pues eso se llaman sírfidos. Y esos sírfidos, al final, en forma larvaria, en forma de cuando son una larva, se alimentan de pulgones. Fijaos qué conveniente cuando lo tenemos al lado de las rosas, así no tenemos que tratar las rosas porque ellos se los comen. Y en forma adulta son polinizadores, también muy conveniente tenerlos cerca de los frutales porque me van a polinizar los frutales. Luego esta parte me está ayudando a manejar las plagas y a tener fruta justo en la parte de al lado. Y además mantienen un suelo rico y vivo y lleno de microorganismos que me van a fomentar el crecimiento óptimo de los árboles que tengo representados al lado. Esta rosa que encontramos aquí es la rosa de Damasco. Es una de las llamadas rosas antiguas que tenemos en las colecciones del Jardín Botánico desde hace más de 15 años y es una rosa muy especial porque tiene un perfume muy interesante. De hecho es el perfume que da el olor a rosa a casi toda la perfumería. Es una rosa que viene de mezclar una rosa gálica de Francia con una rosa del Himalaya, una rosa moscata. Estas dos rosas juntas se supone que las produce por primera vez un caballero cruzado del año 1267 que se llamaba Robert de Brie. Este señor teóricamente juntó estas dos rosas como símbolo de esa conquista de la Tierra Santa por los caballeros cruzados. Y desde entonces se lleva pasando de generación en generación a través de esquejes, y siendo el mismo clon el que va pasando por generaciones y generaciones hasta que llega a nuestros días. Aquí se encuentra una de las colecciones que más llaman la atención del jardín, pero como hemos visto, quizás no es de las que mayor valor botánico tendrían o valor ecológico, pero aún así son muy interesantes a nivel didáctico, sobre todo para enseñar a los niños. ¿Por qué? Porque estamos viendo flora de diferentes partes del mundo, tropical, pero en este caso seco, y tropical húmedo, que no la encontramos de forma normal en Castilla-La Mancha, obviamente. Estos que tengo atrás son cactus, son típicos de América, no hay cactus de forma natural en España, no hay cactus de forma natural en la península ibérica. Si fuéramos hacia la parte del fondo encontraríamos plantas africanas y allí sí que encontramos una zona muy interesante porque es representativa de la flora de desiertos de Canarias. Aquellos son agaves y yucas y se parecen mucho a los aloes que son africanos. De hecho, las euforbias que son africanas y los cactus que son americanos se parecen mucho. Esto se llama convergencia evolutiva. Ellas evolucionan de forma separada una vez que separan los continentes, por lo tanto no tienen nada que ver una con otra, pero adquieren las mismas estructuras gorditas que acumulan agua dentro, crasas que se llaman, y así recuperan el agua o acumulan agua a costa de perder hojas. Entonces, estas convergencias evolutivas serían parecidas a lo que podemos encontrar hoy en día con delfines y tiburones. Bueno, ahora estamos en la zona de tropical húmeda, donde vamos a encontrar varios grupos de plantas que tenemos dispuestos para que se pueda entender un poquito la evolución de las plantas. En esta parte de aquí que me rodea tenemos lo que son pluvisilvas, selvas donde llueve mucho y hay muchas hojas, plantas con muchas hojas grandes que tienen dos funciones: obtener la máxima luminidad posible porque están muy en la sombra y además obtener esa lluvia que la capturan por estas partes enceradas y que van cayendo hacia sus propias raíces para autorregarse. Pues en esta zona que estamos viendo, que mi compañero está tratando con estas nieblas, tenemos unas plantas muy antiguas. Estas plantas son helechos, pero no cualquier helecho, un helecho arborescente, quiere decir que llegan a hacerse como árboles, hacen un tronco y ponen las hojas encima. Estas plantas solían vivir en sitios con unas nieblas muy profundas y lo que hacían es levantar las hojas por encima de la niebla y la humedad la capturan más que por las raíces, a veces por los troncos, por estos pelillos que tienen aquí. Entonces él lo que está haciendo es humidificar esto. Fijaos, estas plantas tienen 280 millones de años, son mucho más antiguas que los dinosaurios, son de los seres vivos más antiguos que podemos ver hoy en día en la Tierra y están en sitios como Nueva Zelanda, Australia, algunas en África, hay muy poquitas, pero algunas hay, en Sudamérica, como la que está regando ahora. Todas estas plantas, helechos arborescentes, en esta colección del Jardín Botánico tenemos 11 especies distintas de estos helechos arborescentes que son realmente fósiles vivientes y no es nada fácil encontrarlos juntos en una colección. Aquí encontramos otro grupo de plantas que son muy curiosas, que son tillandsias, que son plantas que no tienen raíz.
no se enraizan a la planta a la que están, simplemente la usan de soporte. Si os fijáis, el árbol no tiene realmente raíces, es un soporte, y estas tillandsias adquieren el agua a través de nieblas y el polvo en suspensión les da los nutrientes que necesitan. Entonces, el cuidado que está haciendo nuestro compañero aquí es nebulizarlas con agua baja en cal y baja en cloro. Igual que hemos visto que los helechos son plantas muy antiguas, con 280 millones de años, y están muy ligadas a la humedad y al agua, cuando las temperaturas cambian y el clima cambia en la Tierra, hace 250 millones de años, aparecen estas especies que tenemos a la espalda. Estas especies tienen la facultad de haber creado o de haber ser las primeras que producen semillas, y es en este periodo cuando se produce la separación de la vida del agua, en la época embrionaria, es decir, surgen a la vez dos estructuras similares que son la semilla y el huevo, y las dos tienen esa función, separar a los embriones del agua, cosa que no podían hacer los helechos. Estas se llaman cicadáceas y tienen géneros como cicas, zamias, dion, y son muy antiguas, con 250 millones de años, y podemos decir que son tatarabuelas, de algún modo, de lo que hoy conocemos como pinos y abetos. Son de esa misma línea evolutiva. Sin embargo, muchas veces son confundidas con estas plantas que tenemos aquí, que son palmeras. Las palmeras son mucho más modernas y la diferencia con las anteriores es que su forma de crecimiento es en forma de un eje central. Ese eje central es exactamente la misma forma de crecimiento que tienen los ajos o las cebollas, es decir, se llaman monocotiledonias, son de ese grupo. Por lo tanto, nada que ver con las cicas, aunque a veces se vendan como palmeras. Una de las zonas que más les gusta a los niños cuando vienen a visitarnos son las plantas carnívoras. Ellos piensan que van a venir y les van a morder los dedos o alguna cosa así. Y realmente no hacen esas cosas. Sí es cierto que las plantas carnívoras se alimentan de insectos. ¿Por qué? Porque normalmente sus sistemas radiculares, porque están viviendo sobre otras plantas o porque su suelo tiene mucha acidez o porque son piedras directamente, no tienen las condiciones para aportar nutrientes a la planta a través de las raíces. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? Pues usa estrategias para cambiar sus hojas de tal manera que puedan capturar insectos. Y cuando esos insectos se descomponen, obtener esos nutrientes por vía estomática, a través de los estomas, como algo así como un abono foliar, por decirlo. Entonces, algunas de las trampas son estas nepentes. Estas nepentes son plantas que vienen de la parte de las islas de Borneo, Sumatra. Entonces ahí los animales suelen alimentarse encima de los árboles, los depredadores. Y si os fijáis, estas son las hojas normales, que son hojas de una planta, que podemos identificar todos, y de pronto aquí aparecen cosas colgando que no son otra cosa que la planta intentando imitar unas tripas colgando de un bicho en descomposición. Es decir, un animal que han cazado y esas son sus tripas. ¿A quién va a traer esas tripas colgantes? A las moscas. Entonces ella, esas hojas, las transforma casi en una tripa hinchada, con color verdoso y rojo cuando están pudriéndose, con venas, como si fuera una tripa de un animal. Y lo que tiene dentro son unos pelitos, que esos pelitos van todos orientados hacia abajo. ¿Por qué? Porque las moscas solamente tienen 3 dedos en las patas. Esos 3 dedos les sirven para agarrarse y trepar muy bien, pero no pueden, como nosotros, ir hacia atrás. Nuestro pulgar nos permite agarrarnos e ir hacia atrás, ellos no tienen ese pulgar. Entonces, una vez que entran y se asoman, caen dentro. Y acumulan agua dentro, de tal manera que empiezan a descomponerse con esos líquidos que tiene ahí dentro y absorben al insecto. Entonces es una trampa que imita tripas. Aquí vemos otra que es de las que más le gusta a los niños, que es la dionea. La dionea se llama Dionea muscipola o diana cazadora, es ya diana cazadora de moscas. Entonces, esta trampa tiene una parte roja en medio que lo mismo, está imitando un trozo de carne en descomposición. Pero fijaos que la hoja tiene una forma que no tiene nada que ver con la del fondo. Entonces, esta parte de la hoja tiene una presión osmótica, es decir, una cantidad de agua dentro, que es distinta de la que tiene en la parte de arriba. Entonces, por el mismo sistema que cuando tenemos un flotador medio vacío de agua, pues de aire, y lo pisamos y se llena solamente una parte y la otra parte se queda vacía, las hojas de la dionea hacen eso. Ellas expulsan agua de una parte a la otra de tal forma que cambian la estructura y son capaces de cerrar esa boca. Para que eso no pase de forma
digamos, no provocada por un insecto, de forma accidental, ellas tienen 3 pelitos pequeñitos, que a veces se ven 3, 4 pelos, que se ven dentro, que son los gastillos disparadores. ¿Por qué tiene varios? Porque pudiera ser que si fuera uno, fuera una gota de agua o el viento el que lo moviera. Pero si son varios, 3 o 4, y se mueven al azar, es decir, no llevan un orden determinado, no hay más remedio de que sea un insecto andando por encima la que los esté moviendo. Y entonces es cuando dispara el agua y cierra. Y entonces se asegura que tiene una mosca. Si nosotros la provocamos con el dedito, como hacen muchas veces los niños, cierra, no tiene energía porque no encuentra la mosca, que iba a ser el premio, pero ha gastado energía en cerrarla, con lo cual esa hoja muere. Y al final la planta acaba muriendo porque no tiene nutrientes. Por eso tenemos aquí la reja, no porque sean peligrosas, sino porque no queremos que se mueran, digamos. Otra trampa que encontramos es la grasilla, que es esta planta que podemos encontrar de forma, no es esta, pero la podemos encontrar también en Castilla-La Mancha de forma natural y aparece sobre muros de caliza donde no puede coger energía de la pared, nutrientes. Entonces tiene una especie de grasita encima de las hojas que sobre todo captura arañas y opiliones. Estas arañas con las patas largas que se van moviendo por las paredes, que no tienen mucha fuerza en esas patas, pues cuando se tocan eso se quedan pegadas. Y la mosca, o sea, y la planta consigue consumir sus líquidos cuando empieza a descomponerse. Si os fijáis, esta está floreciendo. La flor la echan en un pedúnculo largo, ¿para qué? Para evitar que el polinizador pueda morirse en la trampa de abajo. O sea que usa los insectos tanto para comérselos como para polinizarlos. La última trampa, que es muy curiosa, es esta. Esto es una planta que le llaman rocío cazador, o es una planta que lo que hace es imitar las gotas de rocío. ¿Veis? Estas gotitas que salen aquí en esta especie de tentáculos son unas gotas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque si fuéramos una hormiga y quisiéramos beber no nos podríamos acercar a un río porque nos llevaría. No podríamos beber de una gota de agua porque es más grande que nosotros y nos meteríamos dentro. Pero la gota más pequeña que existe en la naturaleza es la del rocío. Por lo tanto, cuando esa hormiga quiere beber va buscando el rocío. Y una vez que se acerca aquí se queda pegada y esos tentáculos empiezan a moverse sobre sí mismos de tal manera que la envuelven y ahí acaba la vida de la hormiga. Y a partir de ahí la planta se alimenta de los nutrientes que obtiene de la hormiga.